No nos dijeron mucho, nunca lo hacen. He aprendido a no pedir detalles, sobre todo si se trata de un trabajo secreto. En este negocio, cuantas menos preguntas hagas, más durarás. Pero a veces las respuestas te encuentran, quieras o no. Estaba sentado solo en la sala de reuniones cuando llegó la primera transmisión. Los demás aún se estaban poniendo sus trajes, realizando comprobaciones finales del sistema en su equipo. Me tomé un momento, cerré los ojos y dejé que el sonido del calentador en la esquina me llenara la cabeza. Era solo otra misión, entrar y salir, una recuperación estándar, recoger a la gente, conseguir los datos, volver a casa. La transmisión llegó como una ráfaga de estática, pillándome desprevenido. Me incliné hacia adelante, golpeando con los dedos el receptor, y la voz al otro lado se tambaleó a través de la interferencia crepitante. «Soy el doctor. Hammond. ¿Alguien?» Miré el panel de comunicaciones y giré el mando para eliminar la interferencia. Hammond había sido el científico jefe de las instalaciones, uno de los pocos nombres que me habían dado. Su voz estaba tensa, como si no hubiera dormido en días, tal vez más. «Doctor Hammond, soy el capitán Rhys Darrow, comandante del equipo de rescate. ¿Me recibe?» Más estática. Entonces la transmisión volvió a llegar, más clara esta vez. La voz era apresurada, casi de pánico. «Capitán, Dios, por fin, tienes que parar. No puedes». La transmisión se interrumpió, como si se estuviera desgarrando físicamente, dejando sus palabras colgando en fragmentos. Cuando volvió, su voz era desesperada. «No es lo que pensábamos, más profundo de lo que está vivo». Me enderecé en mi silla. Hammond siempre fue el tranquilo, o eso me habían dicho. Profesional, clínico. Ahora no sonaba así. «¿Vivo?», pregunté, tratando de sacarle más información, pero la transmisión se interrumpió de nuevo. Cavamos demasiado. Lo encontramos bajo el hielo. No era humano. La línea se cortó. El silencio llenó la habitación, espeso y pesado. Esperé, con los dedos todavía agarrados al botón de comunicación, observando cómo la luz de control parpadeaba inútilmente. Se me erizaron los pelos de los brazos, no por el frío, sino por algo más profundo, algo instintivo. El tipo de miedo que no se aprende. Viene con el aire, colándose antes de que tu mente pueda alcanzarlo. La puerta se abrió detrás de mí y Méndez, mi segundo al mando, entró, ya completamente equipado. «¿Estás listo, capitán?», asentí, aunque mi mano seguía cerca del panel de comunicación. «Sí, todo bien». Méndez me miró. Era perspicaz. Siempre se daba cuenta de cosas que a otros se les podían pasar por alto. «¿Has oído algo?» «Solo a Hammond», dije, poniéndome de pie y estirando los brazos, liberándome de la tensión. «Están entrando en pánico. No es de extrañar, teniendo en cuenta lo que han pasado». «¿Supervivientes?», preguntó Méndez, con un tono plano. Tenía una forma de mantener sus emociones bajo control, algo que apreciaba cuando las cosas se complicaban. «Quizás», respondí. La transmisión era difícil. Dijo algo sobre algo vivo ahí abajo. Méndez no pestañeó. «¿Vivo?», asentí de nuevo, entrecerrando los ojos al pensarlo. Sí, no sonaba bien. «Podrían haber sido alucinaciones por el estrés», sugirió Méndez. Quizá no me lo creí. Había algo más en la voz de Hammond, algo real. No pánico, no miedo, sino una especie de incredulidad, como si hubiera visto algo que su mente aún estaba tratando de procesar. Aparté el pensamiento y me dirigí al estante donde esperaba el resto de mi equipo. Traje, casco, rifle, equipo estándar para situaciones en las que no sabes en qué te estás metiendo. Me lo até todo y sentí el peso sobre mis hombros. La habitación volvió a estar en silencio, excepto por el tintineo constante de Méndez comprobando su equipo. Los otros 3 miembros del equipo esperaban fuera, listos para partir. No sabían nada del último mensaje de Hammond. Yo tampoco iba a decírselo. No hasta que supiera con certeza a qué nos enfrentábamos. No tenía sentido sembrar dudas, antes incluso de aterrizar. Antes de irme,
Eché un último vistazo al panel de comunicaciones, esperando otra señal, un seguimiento, algo. Pero las luces permanecieron apagadas. El único sonido era el del calentador en la esquina, que seguía zumbando. Captain Méndez llamó desde la puerta, con un tono más agudo. «Tenemos que irnos». Me alejé del panel y apagué el sistema de comunicación con un movimiento de muñeca. Lo que hubiera visto Hammond, lo que hubiera allí abajo, lo encontraríamos muy pronto. Subimos al transporte. El aire helado nos mordía la cara mientras los motores arrancaban. La extensión blanca de la Antártida se extendía ante nosotros, interminable y árida. Un páramo de hielo y viento. Siempre me sorprendió lo fácil que era ocultar cualquier cosa aquí. Kilómetros y kilómetros de nada podían tragarse toda una instalación, equipos enteros, y nadie lo sabría durante años. Por eso eligieron este lugar. Ojos que no ven, corazón que no siente. Cuando el transporte despegó, miré por la ventana hacia el horizonte. Nos dirigíamos a un agujero en el hielo, directamente al corazón de la Tierra, donde esperaban los científicos desaparecidos y sus secretos. Las palabras de Hammond resonaban en mi cabeza, repitiéndose como un disco rayado. No humanos, vivos. Lo que fuera que encontraron, lo que fuera que desenterraron de debajo de todo ese hielo, nos estaba esperando. Y nos dirigíamos directamente hacia él. Aterrizamos a las 4 de la mañana. El viento rasgaba el hielo y nos arrancaba los trajes mientras desembarcábamos. Los motores de transporte se apagaron, dejando solo el sonido de las botas crujiendo en el suelo helado. La visibilidad era escasa. Las noches antárticas tienden a durar eternamente en esta época del año, pero la entrada a las instalaciones se extendía ante nosotros como una boca en el abismo, fría y oscura. El lugar estaba en silencio total. No había comité de bienvenida. No había señales de vida. ¿Aún no hay contacto?, preguntó Méndez, con el aliento empañando la visera de su casco. Negué con la cabeza. Nada desde la última transmisión de Hammond. El viento aullaba, cortando nuestras capas. A la Antártida no le importaba que fuéramos humanos. Este lugar era tan hostil como la superficie de otro planeta. Era fácil ver por qué lo habían elegido para algo así. Lo que fuera que estuvieran escondiendo, el hielo lo mantendría en secreto. Daniels, nuestro especialista técnico, ya estaba escaneando la entrada. Tenía la mano levantada, mirando la pantalla. Cap, detecto alguna interferencia. Es débil, pero todavía hay energía ahí abajo. Podrían ser sistemas sobrantes de la mina, respondí. O su equipo de comunicaciones. Me miró como sugiriendo lo contrario, pero no insistió. Daniels no era de los que sacaban conclusiones precipitadas. Eso era lo que lo hacía valioso y por lo que necesitaba que se concentrara. Me volví hacia la entrada, una enorme trampilla de metal incrustada en el hielo. Estaba lo suficientemente abierta como para que pudiéramos pasar. «No os separéis», ordené, «que no se queden rezagados. Mantened las comunicaciones abiertas, pero minimizad las charlas. No quiero perderme nada». Méndez tomó la delantera y abrió el camino. Me puse detrás de él, con Daniels, Rourke, nuestro geólogo, y Álvarez, nuestro médico, cerrando la marcha. El equipo era sólido, cada uno de ellos elegido a dedo para misiones como esta. Nada de cazadores de gloria. Ninguno que no pudiera mantener la calma en la oscuridad. Al entrar en las instalaciones, la temperatura cambió. No mucho, pero lo suficiente como para notar que hacía más calor aquí abajo, bajo el hielo. Tenía sentido, supongo, pero este lugar no estaba diseñado para ser cómodo. Las paredes estaban revestidas de gruesos cables, conductos que serpenteaban por el techo como venas en el cuerpo de una gran máquina. Nos movíamos lenta y metódicamente. «Las instalaciones parecen intactas», dijo Méndez, con voz baja pero tranquila. Siempre era así. Podía mantener la cabeza fría cuando las cosas se ponían tensas. No había señales de daños. Podrían haber evacuado a toda prisa, murmuró Rourke, mirando una de las puertas,
cuyo panel de control parpadeaba débilmente. Dejaron atrás su equipo. Hacía demasiado frío para que alguien sobreviviera mucho tiempo ahí fuera. Algo iba mal, pero aún no podía precisar qué. Esa sensación familiar que se tiene cuando una misión no sale según lo planeado. Seguimos adelante, pasando por un puesto de control, el primero de muchos, supuse. Los niveles más profundos de estos lugares siempre tenían medidas de seguridad, aunque las cámaras sobre nosotros estaban muertas, con ojos vidriosos, sin alarmas, sin reacción a nuestra presencia. «Esconde las cargas aquí», ordené, moviéndome a la esquina cerca de la entrada. «En el peor de los casos, enterramos este lugar». Méndez dejó caer los paquetes, asegurándose de que estuvieran bien sujetos. No planeábamos usarlos, pero era bueno saber que estaban ahí en caso de que las cosas salieran mal. Daniel se detuvo en una estación de control, sus dedos golpeando la superficie agrietada de la consola. Conseguí energía para algunos de los niveles inferiores. Sin embargo, las comunicaciones siguen caídas. Pase lo que pase, perdieron el control de la mayoría de las instalaciones superiores. ¿Alguna idea de dónde están los científicos?, pregunté, escaneando el pasillo que tenía delante. No exactamente, dijo Daniels, frunciendo el ceño ante las pantallas. Pero parece que algunos de los subniveles siguen presurizados. Si hay alguien vivo, probablemente esté ahí abajo. Entonces, ahí es donde vamos. Avanzamos en silencio por una serie de rampas y escaleras que conducían a las profundidades de las instalaciones. Todos los pisos que pasamos estaban igual, abandonados, oscuros y vacíos. No había señales de lucha, ni cadáveres. Era como si todo el lugar hubiera sido abandonado a su suerte. El único sonido era el zumbido de los generadores que mantenían algunas luces encendidas. Cuanto más nos adentrábamos, más lo sentía. Algo bajo la superficie de la misión, fuera de nuestro alcance. No era el único que lo notaba. Rourke, que había estado relativamente callado hasta ahora, empezó a murmurar palabras que no tenían mucho sentido. «Rook, ¿estás bien?», le pregunté. «Sí», respondió rápidamente. «Sí, solo unas formaciones extrañas en el hielo. Nunca había visto nada igual». Lo miré y noté cómo sus ojos se desviaban hacia las paredes y luego volvían a mirar al suelo. No estaba mintiendo, no del todo, pero había algo más en su mente. Decidí dejarlo pasar por ahora. Llegamos a los niveles inferiores. La puerta que teníamos delante era diferente a las demás, reforzada con un panel de control que aún parpadeaba en verde. Esta era la última barrera entre nosotros y lo que fuera que nos esperara dentro. Daniel se acercó, preparando sus herramientas para eludir la cerradura de seguridad. La puerta se abrió, revelando un espacio cavernoso más allá. El aire en el interior estaba quieto y mucho más caliente de lo que debería estar tan profundo bajo el hielo. Al entrar, lo primero que noté fue el equipo. Estaba esparcido por todas partes. Experimentos a medio terminar, mesas volcadas, sillas apartadas apresuradamente. Alguien se había ido con prisa, pero fue el otro extremo de la habitación lo que me llamó la atención. Allí, más allá de los restos dispersos del trabajo de los científicos, la pared de la cueva de hielo había sido cortada, revelando algo incrustado profundamente en el suelo helado. Era una puerta, no muy diferente a la entrada de las instalaciones, pero más antigua, mucho más antigua. Las líneas eran nítidas, cortadas con una precisión que no podría haberse logrado con el equipo que los científicos tenían a su disposición. «Misericordia», respiró Méndez, acercándose. Lo seguí, con los ojos fijos en los grabados que bordeaban el marco de la puerta. Rourke estaba a mi lado ahora, con la respiración contenida mientras miraba la puerta. «¿Qué es?», susurró Rourke. «No es parte de las instalaciones. No hacía falta ser geólogo para saberlo. Podía sentirlo. Esta puerta había estado aquí mucho antes de que el equipo de minería la excavara, mucho antes incluso de que se construyeran las instalaciones».
Daniels se acercó a la entrada y levantó su dispositivo portátil para escanearla. En el momento en que cruzó el umbral, su dispositivo dejó de funcionar. Así de simple. Sin advertencia, sin código de error. Simplemente muerto. Daniels, retrocede, ordené. Mi voz se elevó. Nos reagrupamos, averiguamos nuestro próximo movimiento. No se movió. Tenía los ojos muy abiertos, mirando fijamente las tallas. «Está tirando de algo», murmuró. Sus palabras eran ininteligibles. Lo agarré por el hombro y lo alejé del umbral. «Daniels, concéntrate», parpadeó, sacudiéndose de cualquier trance que lo hubiera atrapado. Lo que fuera que había aquí abajo, lo que fuera que habían descubierto, estaba más allá de nuestra comprensión, pero no estaba más allá de nuestro alcance. «Roark, necesito que analices estas marcas», dije, volviéndome hacia el geólogo. «Dime qué estamos viendo». Asintió, pero pude ver la vacilación en sus movimientos. No quería acercarse más, pero sabía que no teníamos otra opción. Mientras se dirigía hacia la puerta, vi algo en un rincón de la habitación. Un diario bajo una pila de equipo, con las páginas rotas y arrugadas. Me arrodillé, lo cogí y pasé las páginas. La mayor parte de lo escrito era ilegible, manchado con algo que hacía tiempo que se había congelado, pero una sola frase destacaba, clara como el día. «Hemos ido demasiado lejos». Cerré el diario, con el pecho oprimido mientras me levantaba. Ya no había vuelta atrás. Teníamos que saber qué habían encontrado. «Roark, ¿qué estamos viendo?», pregunté. Se arrodilló y pasó la mano enguantada por la superficie tallada. «No lo sé, capitán. Estos cortes, quienquiera que haya hecho esto, no utilizó equipo de minería estándar». «No me digas», murmuró Daniels, alejándose de la puerta, con el escáner muerto colgando suelto en su mano. «Nada de lo que tenemos puede leer esto. Es como si toda la zona estuviera interfiriendo con nuestros sistemas». Lo miré y observé cómo jugueteaba con el dispositivo portátil, intentando volver a conectarlo. No funcionaba. Nada electrónico había funcionado correctamente desde que cruzamos el umbral. Estábamos ciegos aquí. «Necesito más que esto. No es natural». Presioné. «¿De qué está hecho? ¿Es hielo o algo más?». Golpeó la superficie de nuevo. El sonido resonó débilmente a través de la cámara. «Parece hielo, pero mira la forma en que está formado. Es liso, pero no como algo que se derritió y se volvió a formar. Ha sido cortado, moldeado». Hizo una pausa, considerando sus palabras cuidadosamente. «Esto no se formó por algún proceso geológico. Eso ya lo sé». Me acerqué un paso más, sintiendo el frío que emanaba de la entrada. Había algo en él, algo que exigía atención, pero no había tiempo para quedarse parado y admirar la obra. Teníamos trabajo que hacer. «Daniels, sigue intentando que el equipo funcione», ordené, alejándome de la puerta. «Roark, documenta lo que puedas. No estamos aquí para jugar a los arqueólogos, pero necesito que todo quede registrado. Cuanto antes sepamos lo que hay aquí abajo, antes podremos encontrar a los supervivientes y salir». Asintió, sacó una cámara de su mochila y empezó a tomar instantáneas de las tallas. Méndez, que había estado en silencio hasta ahora, se dirigió al otro extremo de la habitación. «Capitán, hay otra puerta al fondo. Parece que conduce más adentro de la estructura». Me di la vuelta y lo seguí a través de la habitación. Efectivamente, había una puerta más pequeña y menos ornamentada incrustada en el hielo, justo más allá de la cámara principal. No estaba tallada con la misma precisión que la primera. Parecía más funcional, como una entrada diseñada para un uso regular. «¿Podemos abrirla?», pregunté. Méndez examinó el panel de control que había junto a ella, entrecerrando los ojos mientras pasaba los dedos por la superficie escarchada. «Es mecánico. Parece un antiguo precinto de presión. No hay electrónica involucrada, al menos no directamente. Puedo intentar anularlo». Asentí. «Hazlo».
Mientras trabajaba, eché un vistazo a los demás. Álvarez estaba dando vueltas cerca de la entrada, vigilando a Rourke mientras éste seguía documentando las tallas. Daniel seguía luchando con su dispositivo de mano, murmurando para sí mismo. ¿Algo en las comunicaciones todavía? Le pregunté a Daniels, sabiendo cuál sería la respuesta. Sacudió la cabeza sin levantar la vista. Nada. Seguimos incomunicados. Méndez gruñó y tiró de una pequeña palanca en el lateral del panel de control. Se oyó un siseo bajo, seguido de un estruendo metálico, y la puerta comenzó a abrirse con un movimiento lento y chirriante. Del interior de la cámara salía un aire frío, y con él llegaba el olor de algo que había estado sellado durante mucho tiempo. «Que todo el mundo esté alerta», dije, apretando un poco más el rifle mientras atravesaba la puerta. La sala de al lado era más pequeña, pero las paredes estaban llenas de nichos excavados en el hielo, cada uno de los cuales contenía lo que parecía algún tipo de maquinaria. Tubos, tuberías y conductos corrían desde el techo hasta el suelo, conectando cada dispositivo en una red de lo que solo podía suponer que era parte del funcionamiento interno de la instalación. «¿Qué diablos es todo esto?», murmuró Méndez mientras escaneaba la habitación con la luz de su rifle. Rourke nos seguía, observando el espectáculo. «Esto parece una especie de instalación de procesamiento, quizás algún tipo de fuente de energía, pero es antiguo. No puedo ni imaginarme cuántos años tiene. No se parece a nada que hayamos visto antes», añadí, acercándome a una de las máquinas. Estaba oscuro, sin vida, pero había algo en la forma en que estaba colocado, en la forma en que las tuberías estaban conectadas a él, que sugería que no siempre había estado así. Daniels finalmente levantó la vista de su dispositivo portátil, entrecerrando los ojos mientras miraba la máquina. «No hay lecturas de energía. Estas cosas están muertas. Pero si esto está conectado al resto de las instalaciones, podría haber una manera de reactivarlo». «¿Deberíamos hacerlo?», preguntó Rourke. Lo pensé por un momento. Reactivar maquinaria antigua enterrada bajo kilómetros de hielo no estaba exactamente en los parámetros de la misión. Pero este lugar ya no era solo una instalación minera. Había algo más grande aquí, algo que los científicos habían estado buscando. Y ahora nosotros éramos los que estábamos frente a ello. «¿Podemos hacer esto de forma segura?», le pregunté a Daniels. «Si podemos encontrar la estación de control principal, tal vez, pero es arriesgado. No hay forma de saber qué pasará si accionamos el interruptor equivocado». Miré alrededor de la habitación, sopesando mis opciones. Estábamos ciegos, aislados de la superficie, sin forma de saber qué había pasado con los científicos. La única forma de avanzar era a través de esa estructura, y eso significaba averiguar qué era. «Bien», dije al fin, «tenemos que entender qué alimenta este lugar. Daniels, a ver si puedes averiguar cómo conectarlo». «Con cuidado», asintió y se dirigió hacia uno de los huecos, sacando un juego de herramientas de su mochila. Rourke se quedó cerca, claramente incómodo, pero sin ganas de salir de la habitación. Yo mantuve la vista en la puerta por la que acabábamos de entrar. Había algo en este lugar, algo más allá de las tallas y la maquinaria. Estaba demasiado tranquilo, demasiado quieto, como si toda la estructura estuviera esperando algo. Méndez estaba de pie a mi lado, escudriñando la habitación con su rifle, la luz rebotando en la capa de hielo. «Esto no me gusta. Fuera lo que estaban haciendo aquí abajo, no era solo minería. Estaban buscando algo. Lo sé, pero tenemos que mantenernos concentrados. Los científicos siguen siendo nuestra prioridad. Si siguen vivos», añadió Méndez, endureciendo el tono de voz. «Pronto lo sabremos», dije, volviéndome hacia Daniels mientras trabajaba. Pasaron los minutos, y el único sonido que se oía era el clic y el silbido ocasionales de las herramientas de Daniels. Finalmente, dio un paso atrás y se limpió la escarcha de la visera. «Ya lo tengo conectado», dijo.
Hay un conducto de energía que atraviesa esta sección, pero está inactivo. Puedo intentar redirigirlo, a ver si podemos poner en marcha estas máquinas. Hazlo, ordené. Metió la mano en el hueco y ajustó algo en el panel de control. Se oyó un ruido sordo, seguido de una serie de clics, cuando las máquinas empezaron a moverse. Algo está pasando, dijo Daniel, dando un paso atrás. Las máquinas empezaron a brillar, emanando una luz azul apagada de los huecos. Observé cómo los tubos se llenaban de algún tipo de líquido, moviéndose lenta y metódicamente, como si hubieran estado esperando durante siglos a ser despertados. Ya he visto suficiente, dije, haciendo señas al equipo para que se retirara. No vamos a jugar más con esto. Coged lo que podáis y luego nos vamos. Roark ya estaba saliendo de la habitación. Daniel se quedó un momento, mirando las máquinas. Luego se dio la vuelta y nos siguió hasta la salida, cerrándose la puerta tras él. Deberíamos informar a la base, sugirió Méndez. Esto nos supera, capitán. No le discutí. Tenía razón, estábamos metidos en un lío, y cuanto más nos adentrábamos, más extraño se volvía. Probé de nuevo el comunicador, cambiando de interruptor y ajustando la frecuencia, pero solo conseguí estática. Algo estaba interfiriendo la señal, o toda la red estaba frita. Nada, murmuré, sacudiendo el receptor con frustración. No está llegando. Estamos solos. Méndez se movió inquieto. Entonces, ¿cuál es el plan? Antes de que pudiera responder, el sonido de metal rechinante llenó la habitación y me di la vuelta. La enorme puerta tallada en el hielo se estaba abriendo. Lentamente, las pesadas puertas se deslizaron, revelando un oscuro vacío más allá. Ninguno de nosotros se movió. Al principio se sentía como si estuviéramos parados en el borde de un acantilado, mirando algo que no podíamos entender. Los grabados, la maquinaria antigua, las tuberías bombeando ese extraño líquido azul. Nada tenía sentido. Pero la puerta parecía definitiva. Lo que fuera que había detrás, estaba sellado por alguna razón. Cap, dijo Daniel, ¿quieres entrar ahí? Yo no quería, pero no teníamos muchas opciones. Tenemos que averiguar qué hay ahí abajo. Quizá los supervivientes llegaron hasta aquí. Nos mantenemos juntos, lo comprobamos y luego nos largamos de aquí. Avanzamos hacia la entrada, con las armas preparadas. Más allá de la puerta había una sala enorme, más grande que cualquier cosa que hubiéramos visto antes. Las paredes eran lisas, como si toda la sala hubiera sido tallada de una sola vez. Pude distinguir filas y filas de estructuras a lo largo de las paredes. Al principio pensé que eran celdas, tal vez, pero a medida que nos acercábamos, todo quedó claro. No eran celdas normales, eran enormes, se elevaban sobre nosotros, cada una revestida de un material grueso y translúcido. En el interior flotaban formas en suspensión, congeladas en el tiempo. «Criocámaras», susurró Daniels, con voz llena de miedo. Me acerqué a una de las cámaras y alumbré el interior. La figura que había dentro era enorme, de al menos 3 metros de altura, y su cuerpo estaba cubierto de gruesas escamas coriáceas. Su cabeza se parecía a la de un toro, pero con ojos demasiado grandes y demasiado separados. Sus extremidades eran musculosas y terminaban en afiladas garras. No era humano, ni de lejos. ¿Qué? ¿Qué diablos es eso?, murmuró Méndez, con la voz temblorosa. Nos dispersamos con cuidado y examinamos las otras celdas. Cada una contenía una criatura diferente, algunas monstruosas, otras inquietantemente gráciles. Uno tenía el cuerpo de una serpiente enroscada, la cabeza coronada con lo que parecían cuernos y la piel iridiscente. Otro parecía un cruce entre un león y un ave de presa, con unas alas enormes plegadas contra su cuerpo y una melena de plumas erizadas. ¿Qué? ¿Qué es eso?, murmuró Roark. ¿Cómo es posible? No sabemos nada, dijo Roark con voz baja y temblorosa. Son prisioneros, dije, dándome cuenta de algo. Este lugar es una prisión.
Daniel se acercó a otro panel cerca de la pared e inspeccionó las tuberías que conducían a las celdas criogénicas. «El líquido azul», murmuró. «Está alimentando las cámaras. El sistema las está poniendo en marcha». Como si fuera una señal, la primera celda empezó a zumbar. El líquido azul fluyendo por las tuberías, bombeando hacia la enorme figura que había dentro. Los miembros de la criatura se movieron. Sus ojos se abrieron. Emitió un gruñido, como algo que se agita después de siglos de sueño. «Capitán», dijo Méndez. Su voz se elevó presa del pánico. «Tenemos que irnos». Retrocedí cuando la celda de la criatura empezó a abrirse, el material deslizándose. La cosa que había dentro dio un paso adelante. Sus pesadas patas con garras resonaron en el suelo. Los músculos se ondularon bajo su piel correosa. Sus ojos escudriñaron la habitación. Sus fosas nasales se abrieron de par en par mientras olfateaba el aire. Luego se abrió otra celda. Y otra. «¡Muévete!», grité, agarrando a Roark del brazo y arrastrándolo de vuelta hacia la puerta. La cámara estalló en caos cuando las criaturas comenzaron a despertar. Algunas de ellas eran lentas, aletargadas por su largo cautiverio, pero otras se movían con una velocidad aterradora. Una de las criaturas con forma de serpiente se desenroscó y siseó violentamente mientras se deslizaba fuera de su celda, con su largo cuerpo reluciente. Corrimos hacia la salida, pero las criaturas ya se estaban atacando entre sí. La criatura parecida a un toro se abalanzó sobre otra, una bestia enorme de 4 patas con pelaje de púas y una boca llena de dientes afilados. Chocaron, desgarrándose con un salvaje abandono. Daniels fue el primero en caer. Una de las criaturas con forma de serpiente arremetió, envolviéndolo con su cuerpo y aplastándole el torso en un instante. Gritó, pero se le cortó la voz cuando la criatura le rompió el cuello y lo arrojó a un lado como si fuera un dólar. «¡Daniels!», gritó Méndez, disparando su rifle a la serpiente. «No podemos detenerla. Tenemos que volar este lugar». Otra criatura, una con el rostro de algo casi canino, su cuerpo cubierto de una gruesa armadura, se estrelló contra Roark, derribándolo. Álvarez se lanzó hacia adelante, alcanzando a Roark mientras luchaba en el suelo, con sangre ya acumulándose debajo de él. Pero la criatura fue más rápida. Sus garras cortaron su espalda, desgarrando su traje y su carne. Ella dejó escapar un grito mientras se derrumbaba junto a Roark, ambos inmóviles mientras el alienígena descendía sobre ellos. Disparé mi rifle, vaciando el cargador en el costado de la criatura, pero no importó. Ya se habían ido. «Ve a la puerta», grité, agarrando a Méndez y alejándolo de la carnicería. Corrimos con el sonido de gruñidos y carne desgarrada resonando detrás de nosotros mientras las criaturas se atacaban entre sí. Fue un baño de sangre, depredadores ancestrales destrozándose unos a otros, siglos de rabia desatados en un abrir y cerrar de ojos. Llegamos al pasillo principal. Méndez jadeaba, con el rostro pálido bajo el casco. «Tenemos que sellarlo, enterrar este lugar», asentí, y ya me dirigía hacia los paquetes que habíamos dejado cerca de la entrada. «Tenemos suficientes cargas para derribar el lugar, pero tenemos que salir de aquí antes de detonarlas». Méndez me ayudó a colocar las cargas. Me temblaban las manos mientras ajustaba el temporizador, abrumado por el caos en mi cabeza. Daniels, Roark y Álvarez estaban muertos. Los científicos llevaban mucho tiempo desaparecidos. Este lugar, esta prisión, había sido sellado por una razón, y ahora sabíamos por qué. Cuando terminamos de colocar los explosivos, activé el temporizador. Teníamos 10 minutos para llegar a la superficie. «Vamos», dije, y corrimos. Las criaturas seguían destrozándose entre sí abajo, pero no tardarían en fijar su atención en nosotros. Las instalaciones gemían a nuestro alrededor. Las antiguas paredes temblaban mientras los sistemas inactivos se despertaban. Corrimos por los pasillos, desandando el camino por las mismas rampas y escaleras que nos habían llevado a lo más profundo de las instalaciones.
Méndez estaba justo detrás de mí, con la respiración entrecortada pero firme mientras avanzábamos hacia la superficie. Llegamos a la última escalera y salimos a la superficie. El viento cortante de la noche antártica nos golpeó al salir de la entrada de las instalaciones. El punto de extracción estaba justo delante, una sombra a través de la nieve que caía con fuerza. Apenas podía ver 3 metros delante de mí, pero no nos detuvimos. No había tiempo. Saqué el detonador de mi cinturón. Cuando nos acercamos al punto de extracción, Méndez me hizo un gesto con la cabeza, con los ojos muy abiertos detrás de su visor helado. ¿Listo?, grité por encima del viento. No respondió. Simplemente siguió caminando. Ya estábamos lo suficientemente lejos. Me di la vuelta y miré hacia la enorme entrada negra de las instalaciones subterráneas. Dudé por una fracción de segundo, pensando en Rourke, Daniels y todo lo que habíamos visto allí abajo. Luego presioné el botón. La explosión fue instantánea, un estruendo profundo y sordo que resonó bajo el hielo. El suelo se sacudió y yo tropecé, manteniendo a duras penas el equilibrio mientras la nieve se movía bajo nosotros. Una enorme columna de hielo y escombros brotó de la entrada de la instalación, elevándose en espiral hacia el cielo tormentoso. Toda la estructura se derrumbó sobre sí misma, sepultada bajo toneladas de hielo y nieve. Caí de rodillas, con el pecho agitado. El sonido del derrumbe se desvaneció en el viento aullante y el suelo finalmente se asentó bajo nosotros. Méndez estaba de pie a mi lado, respirando con dificultad, con las manos en las rodillas. «Ya está», dijo con la voz entrecortada por el cansancio. Miré de nuevo la instalación ahora enterrada, sabiendo que el antiguo terror que habíamos desatado estaba de nuevo sellado bajo el hielo. Pero eso no me consolaba. Lo habíamos enterrado, como lo habían hecho antes que nosotros, pero era solo cuestión de tiempo que alguien viniera a buscarlo, antes de que cavaran demasiado profundo. Dimos la vuelta y nos dirigimos al punto de extracción, dejando el pasado atrás. Se había acabado. Eso es lo que me repetía mientras nos sentábamos en la parte trasera del transporte, con los motores retumbando bajo nosotros mientras dejábamos atrás el páramo. El cielo antártico sobre nosotros era de un gris apagado, del mismo color que la extensión helada que se extendía sin fin en todas direcciones. Parecía un sueño, una pesadilla en realidad, una que permanece contigo mucho después de despertar. Méndez estaba sentado frente a mí, apoyado contra la pared de la cabina. Ninguno de nosotros había hablado desde que salimos del punto de extracción. No había mucho que decir. Habíamos enterrado la instalación, sellándola bajo toneladas de hielo. Pero eso no cambiaba el hecho de que habíamos visto cosas que no debían ser vistas. 2 días después de que nos sacaran, recibí la noticia. Estaba de vuelta en el puesto de avanzada, sentado en una habitación rodeado de informes y resúmenes, tratando de darle sentido a todo. Fue entonces cuando el equipo de recuperación envió sus hallazgos. Habían encontrado los cuerpos, los científicos, los que habíamos ido a rescatar. Habían salido. Al menos habían salido de las instalaciones. De alguna manera habían logrado escapar en medio de la tormenta, pero no habían llegado muy lejos. Sus cuerpos fueron descubiertos a pocos kilómetros de distancia, congelados, acurrucados en un intento desesperado por sobrevivir al frío brutal. El equipo de rescate mencionó unas huellas extrañas, del tipo que no pertenecen a nada humano. Estaban por todas partes, entrecruzándose en la nieve cerca de los cuerpos de los científicos. Grandes y profundas huellas que parecían haber sido hechas por algo con garras o pezuñas. Fuera lo que fuera, habían huido antes de que llegáramos. Algunas de estas criaturas ya estaban sueltas. Habían salido antes de que pusiéramos un pie dentro de las instalaciones y habían perseguido a los científicos por el páramo helado, cazándolos como animales. Los científicos nunca tuvieron ninguna oportunidad. Cerré el archivo, me recosté en la silla y miré fijamente al techo.
Solo podía pensar en esas huellas, las que se alejaban de los cuerpos, desapareciendo en el blanco infinito de las llanuras antárticas. Lo que fuera que había escapado de esta prisión, lo que fuera que estaba ahí fuera, no se había detenido. Seguía moviéndose, cazando. Y no era solo uno de ellos. Estarían ahí fuera, vagando por el desierto helado, esperando. Quizá incluso multiplicándose. Y, al final, alguien los encontraría. Siempre hay alguien.